Recuerda que este tema se llama la Tierra como sistema. Yo me voy a quitar esto, por favor. Quizás si me entiende un poco mejor, ¿no? Entonces, el tema que le decía, que todavía estoy transmitiendo, es la Tierra como sistema. Primero vamos a definir qué es un sistema. Tenemos que un sistema es una parte del universo que puede aislarse del resto y se define como un conjunto de elementos relacionados entre sí de manera que sus interacciones le confieren una entidad propia. Una persona, un reloj o la Tierra son ejemplos de sistema. Lo que quiere decir que un sistema, entonces, es un conjunto de elementos que funcionan como un todo. Es un conjunto de elementos que pueden interactuar entre ellos y que le da funcionamiento. Recuerda que vimos, vimos algunos sistemas en el cuerpo humano, como el sistema circulatorio o el sistema digestivo. ¿Por qué es un sistema? Bueno, porque estaba, por ejemplo, la boca con todos los tejidos que hay dentro de ella, las glándulas. Luego estaba el esófago, el estómago, los intestinos. Entonces, todo, además allí había una cantidad de, de glándulas que segregan sustancias, hormonas, enzimas que permiten la digestión. Entonces, por eso podemos hablar de, de sistemas en cuanto al sistema digestivo, por ejemplo, o sistema circulatorio. Aquí hablamos de que la Tierra completa es un sistema. ¿Por qué? Porque hay un conjunto de elementos presentes y estos elementos interactúan entre sí. La Tierra tiene varios componentes. Vamos a ver que existen algunos que son los más grandes, los más importantes. El primero que tenemos es la atmósfera, que es la capa gaseosa que rodea la Tierra. ¿De qué está hecha la atmósfera? Está hecha de gases, una combinación de gases, donde está, por ejemplo, el oxígeno, el nitrógeno y otros más que vamos a ver con más detalle más adelante. Me detengo un poco porque estoy admitiendo que va a llegar. Bien, luego tenemos la hidrosfera. La hidrosfera es toda la parte de la Tierra formada por agua. Es gigantesca, porque imagínense, tenemos los océanos, los ríos, los lagos, las nieves en las cumbres de las montañas, e incluso el agua atmosférica, de alguna manera, pertenece a la hidrosfera. La geósfera, la geósfera está formada por toda la parte sólida, los minerales, las rocas, la arena, la arcilla, toda la parte sólida de la Tierra. Y tenemos también la biosfera. La biosfera es el conjunto de seres vivos que están presentes en la Tierra. Y además, entonces ellos también forman un sistema. El sistema vivo de la Tierra, entonces, es lo que llamamos la biosfera. Y estos apartados de la Tierra, estas partes de la Tierra, tenemos también una cantidad de elementos que ellos como tal forman un pequeño sistema. Vamos a ver, Tomás, puedes hablar, abre el micrófono y puedes hablar. Ajá, profe, que Mario Pinzón dice que lo sacaron de la llamada de la clase. Aquí, aquí. Mario Pinzón Calderón. Ok, voy a intentar transmitirlo otra vez, pues seguramente lo dan cuenta. Eh, Dile que intente estar de nuevo y yo lo admito. Listo, profe, ya se unió. Ok, perfecto. Entonces tenemos, cada uno de estos elementos forma algo que se llama ciclos biogeoquímicos. Una palabra un poco larga, ¿verdad? Pero es una palabra compuesta.
fíjense que tiene. La primera parte de la palabra es bio, se refiere a la vida. Luego geo, tierra, y químico se refiere a los elementos de los que está hecho la materia. Entonces, un ciclo biogeoquímico porque intervienen los seres vivos, intervienen los elementos de la Tierra y estamos hablando de un elemento químico en particular. El primero de estos ciclos biogeoquímicos es el ciclo del carbono. El segundo es el ciclo del oxígeno, el ciclo del nitrógeno y el ciclo del fósforo. Hay otros, pero estos son los más importantes para la vida y los vamos a ir viendo en detalle. Vamos a ver eh, cómo se suceden estos ciclos, cómo estos elementos van moviéndose en la Tierra para eh, formar parte de los seres vivos y formar parte de la Tierra a la vez. Es interesante el hecho de que en la Tierra eh, cualquier átomo probablemente formó parte de, de una planta prehistórica o de un animal prehistórico. Imagínense, un átomo de carbono. Y después de miles de años, o de cientos de miles de años, ese átomo de carbono está formando parte de nuestro cuerpo. Eso es interesantísimo, porque hay una ley en la naturaleza, y esa dice que la materia no se crea ni se destruye, que la materia se transforma. Eso mismo corresponde también a la energía. Entonces, la materia que no se crea ni se transforma, eh, esta materia forma parte de un organismo en un determinado momento y años después está en otro organismo o años después está formando parte de la atmósfera o está en una planta o está en el fondo del mar o forma parte de una roca. Y eso es muy interesante porque nos hace ver que somos parte de un todo. Bien, vamos a ver entonces cada uno de estos ciclos, del carbono, del oxígeno, del nitrógeno y del fósforo. El primero que vamos a ver es el ciclo del carbono. El carbono es el principal componente de los seres vivos. Ustedes cuando estén en quinto año van a ver química, y la química de quinto año se llama química orgánica, porque es la química del carbono, es la química que se refiere a los seres vivos. Entonces, el principal componente de, por ejemplo, de una planta, de un animal, de un ser humano, de una bacteria, de cualquier organismo vivo, es el carbono. Estamos hechos de miles de átomos de carbono que forman moléculas diferentes. Entonces, por eso es muy, muy importante este ciclo del carbono. Y vamos a ver en detalle, vamos a buscar un punto a partir del cual vamos a empezar ese ciclo. Entonces, bueno, vamos a empezar en, en la atmósfera. En la atmósfera tenemos carbono, principalmente como dióxido de carbono, que es la molécula CO, su índice de CO2, que es dióxido de carbono. Allí en la atmósfera entonces tenemos dióxido de carbono. Y a través de un proceso llamado fotosíntesis, las plantas en sus hojas tienen unos poros, unos huequitos pequeñitos llamados estomas. Y por allí entra el dióxido de carbono. La planta en las hojas fija ese dióxido de carbono y en la fotosíntesis convierte el dióxido de carbono en alimentos, en azúcar. Bueno, entonces el siguiente elemento es que una vez que está fijado el carbono en la planta, vienen los consumidores. Aquí tenemos una ardillita, ¿verdad? Ella se come la hoja y comienza entonces el carbono a formar parte del cuerpo de la ardillita. Luego, la ardilla respira y en la respiración ella expulsa dióxido de carbono que regresa a la atmósfera. El dióxido de carbono regresa a la atmósfera y aquí pudiéramos quedarnos. La planta nuevamente fija el dióxido de carbono, produce azúcar y viene otro animal y se lo come. Luego, otra cosa que puede ocurrir es que cuando muere el animal, se descompone y parte de ese carbono se queda en el suelo y se va lixiviando poco a poco en el suelo. Se va sedimentando y queda en el suelo. Puede ser luego utilizado por otros seres vivos como las plantas, etc. También
en la descomposición, como en el suelo hay muchas bacterias, se respiran y entonces también sueltan dióxido de carbono al aire, que nuevamente puede ser usado por las plantas. Otra fuente de carbono, tenemos estas líneas eh, rojizas, es cuando el carbono sale a la atmósfera. Y las azules es cuando el carbono regresa a la Tierra. Bueno, cuando se quema cualquier cosa, se hace una fogata o cualquier cosa que se quema, también parte es dióxido de carbono y parte es monóxido de carbono que regresa a la atmósfera. Pero sí es una cosa que no había ocurrido en los últimos 200 años. Y es que nosotros los humanos comenzamos a sacar combustibles fósiles, que es carbono de la era prehistórica, de los dinosaurios, de los grandes bosques, que se había convertido en fósil en forma de carbón mineral o en forma de petróleo, lo sacamos del suelo y a través de la industria o de los automóviles, etcétera, sale en grandes cantidades a la atmósfera. También tenemos los volcanes y las erupciones, que es lo que llamamos actividad geológica, también sueltan dióxido de carbono al aire. Entonces, si esto sigue, ¿qué va a pasar? Se va a acumular más carbono en el aire y resulta que los humanos estamos destruyendo los bosques. Entonces, hay menos eh, plantas que puedan convertir ese dióxido de carbono o fijarlo, y entonces esto nos está causando un problema y que tiene que ver con lo que se llama efecto invernadero, que veremos después. Bueno, el carbono entonces está en la atmósfera a través de la fotosíntesis, lo fijan plantas terrestres y plantas acuáticas. También se disuelve en el agua de lluvia y puede estar en los océanos. Y en los océanos igualmente los peces lo consumen, respiran y, y una vez muertos se descomponen y se sedimenta ese carbono en la geosfera de la Tierra. Ese es más o menos un resumen de este ciclo del carbono. Si alguno no entendió o quiere que le explique un poco mejor alguna cosa, puede hacerlo ahora y seguimos con el siguiente ciclo. Rania tiene problemas con los métodos. Bien, asumo entonces que todos hemos entendido. Eh, Valeria, dime algo, puedes hablar. Activa el micrófono y haz tu intervención, Valeria. Creo que Valeria tiene un problema con el micrófono. Bien, voy a continuar entonces. El ciclo del oxígeno. El oxígeno es un gas y se encuentra presente en la atmósfera. Pero además el oxígeno puede estar en moléculas sólidas, por ejemplo en el agua hay oxígeno. En algunas rocas, el cristal de la roca tiene algunos átomos de oxígeno. Entonces, el oxígeno representa el 50% de la masa de la corteza terrestre. Eso significa que muchas rocas, muchos cristales tienen oxígeno dentro de su composición, pero además está presente en los seres vivos y en el agua. Además, la atmósfera, que es la parte gaseosa, está compuesta en 21% de oxígeno. ¿Cómo se da este ciclo del oxígeno? Empezamos desde un punto. Vamos a empezar desde las plantas. Las plantas en la fotosíntesis decíamos que liberan, captan dióxido de carbono, pero además liberan oxígeno. Este oxígeno llega al aire y se concentra en la atmósfera. Y una parte de ese oxígeno asciende hasta las capas superiores y se convierte en ozono. El ozono es una molécula que
se escribe O subíndice 3. Es decir, el ozono es un isótopo del oxígeno, una forma atómica diferente del oxígeno normal. Bien, el oxígeno entonces forma parte además del agua, de los compuestos químicos, y los seres vivos que hacen, respiran, sobre todo animales y también plantas, respiran eh, el dióxido de carbono y expulsan, respiran el oxígeno y expulsan dióxido de carbono. Y además consumen agua que tiene oxígeno en su molécula. Entonces el ciclo del oxígeno es bastante más corto, pero es muy importante. ¿De qué depende que la atmósfera no pierda exceso de oxígeno? Depende de la presencia de las plantas. Por eso es tan importante que no se destruyan los bosques, porque las plantas van enriqueciendo y reponiendo el oxígeno en la atmósfera. El siguiente ciclo es el ciclo del nitrógeno. El nitrógeno constituye el 78% de la atmósfera y forma parte de los seres vivos. Es decir, todos los seres vivos tenemos nitrógeno dentro de nuestro cuerpo. ¿Por qué? Porque una de las cosas de las que estamos hechos son de proteínas. Las proteínas están hechas de aminoácidos y los aminoácidos están hechos de nitrógeno. Entonces, partimos de la atmósfera para ver el ciclo. En la atmósfera hay nitrógeno gaseoso. Perdón, el nitrógeno gaseoso es N2. Aquí lo tenemos. Ese nitrógeno, en los suelos, existen bacterias que fijan el nitrógeno. Bacterias nitrificantes, bacterias fijadoras de nitrógeno. Y a través de un proceso llamado, primero, amonificación, donde convierten el nitrógeno 2 en NH4, en amonio, y luego nitrificación, lo convierten en nitratos, en nitritos y nitratos. Entonces, ese amonio o ese nitrato se hace disponible para las plantas. Entonces, las primeras que captan el nitrógeno son las plantas. Luego, los animales consumen, consumen las plantas y adquieren en su cuerpo nitrógeno para formar sus proteínas. Luego, a través de la disposición de las heces, regresa este nitrógeno al suelo, donde una vez más es nitrificado y vuelve a las plantas. Pero una parte es desnitrificada y entonces se convierte nuevamente en amonio, perdón, en, en nitrógeno atmosférico, N2, y vuelve entonces a la atmósfera. ¿Cuál es la parte crítica de este ciclo? Es el suelo. Es en el suelo donde las bacterias fijan el nitrógeno que se encuentra en forma gaseosa, lo fijan y hacen posible que las plantas puedan absorber. Entonces, el ciclo del nitrógeno tiene esta característica y es muy importante porque les decía que el nitrógeno forma parte de las moléculas del cuerpo de todos los seres vivos, porque está presente en las proteínas. El siguiente ciclo es el ciclo del fósforo. Antes de hablar del ciclo del fósforo, le voy a pedir el favor a algunos de ustedes que conecten el micrófono y me digan cuántos minutos han pasado, porque no tengo a mano reloj y, y estoy como así. Han pasado 21 minutos. 21 minutos. Ah, vamos muy bien. Quizás de tiempo de que ustedes puedan hacer preguntas. Gracias. Bien, el ciclo del fósforo. El fósforo es otro componente muy importante. De hecho, la energía de nuestros organismos, la procesamos a través de una molécula de fósforo, que es el ATP, se llama.
El nombre largo es un poco complicado, pero es así. Es adenosín trifosfato. Es la molécula a través de la cual todos los seres vivos almacenamos y transmitimos la energía. Y eso está hecho de qué? De fósforo, esa molécula. Entonces, el fósforo es sumamente importante. ¿Y cómo, dónde vamos a empezar este ciclo del fósforo? Vamos a empezarlo en las rocas. Es un mineral que se encuentra en las rocas y a través de la lluvia, de los vientos, de la erosión, el fósforo llega al suelo, se va disolviendo o se va desgastando las rocas hasta que finalmente se disuelve en el suelo. Se disuelve en el suelo o a través de los ríos llega hasta los mares. Ahora bien, este fósforo disuelto en el suelo es absorbido por las plantas. Las plantas requieren en grandes cantidades tres elementos principalmente, que es el nitrógeno, el fósforo y el potasio. Entonces, creo que no tenemos tanto tiempo como creíamos. Eh, y aquí, ok. Eh, la planta absorbe fósforo, los animales consumen las plantas, incorporan el fósforo a su organismo, a través de las heces vuelve al suelo, es luego también llevado a los mares a través de los ríos, de la escorrentía. En las aguas marinas hay fosfatos disueltos, los cuales son muy importantes eh, para la vida del mar. Las aves están aquí porque ellas comen peces, pero dejan sus deposiciones en tierra. Es una manera como el fósforo regresa a, a la tierra firme. Además, el hombre hace extracción de algo que se llama guano, que son heces de aves marinas, para incorporarlas al suelo y producir este, alimentos. Entonces, es usado también en la agricultura. Vamos entonces a oír a algunos de ustedes si tienen alguna pregunta o quieren intervenir de alguna manera. Bien, por lo visto no hay ninguna pregunta. Entonces, muchas gracias por participar en esta reunión. Espero que igual pueden a través del chat de- del aula virtual hacer alguna pregunta que desean. Vamos a ver este chat ahora. Dice que saqué a Carlos Mario. ¿Ya se unió? Ok, ya. Bien, entonces creo que el tiempo fue más que suficiente y entonces vamos a terminar la reunión. Ya recuerden para el próximo martes tendremos la evaluación y tendremos la evaluación con el material de la guía pedagógica
y lo que se ha presentado aquí. También voy a colocarles la presentación en el aula virtual para que puedan repasar y espero que esté a tiempo la grabación también de la videoconferencia para que puedan tener. Así que, bueno, muchas gracias y tengan una excelente semana. Vamos entonces a finalizar la reunión.